Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a su programa de Café Psicoanalítico. Hoy viernes de café, con un tema muy interesante y que les va a gustar, que va a ser de forma facilita para que no se asusten con Lacan, así que no pasa nada. Así que primero nos presentamos, por favor, Odette. Pues muy buenas tardes a todos, mi nombre es Odette Yáñez, un gusto de estar con ustedes nuevamente y pues esperemos que podamos dar ese tema lo más entendible posible porque generalmente Lacan es muy complejo, entonces pues que se queden con nosotros. Gracias por acompañarnos. Gracias, Odette. Sí, así es, asusta Lacan a veces, pero la verdad es que es una ternurita, así que no pasa nada, es una ovejita vestida de lobo al revés, como si fuera el cuento. Así que bueno, más es cuestión de entenderle así. Bueno, uno de los objetos importantes de la teoría lacaniana, mejor dicho, uno de los conceptos y teorías importantes de Lacan es que es el objeto A, que va a explicar muchos fenómenos, tanto patológicos como comunes, tanto de la vida cotidiana, que, bueno, para eso es que, como dice Lacan, inventa o crea este término, que es el objeto A. Que, bueno, ¿cómo se puede definir el objeto A? Digo, es un objeto inconsciente que el sujeto va a identificar en el otro. Los objetos A se perciben a través de los sentidos, quiere decir que hay 5 objetos A, objetos que se pueden, que el inconsciente puede ver, que puede oler, que puede escuchar, que puede sentir, que puede degustar. Entonces, por medio de por estos sentidos, va a encontrar este objeto A. ¿Y a qué se refiere este objeto A? Este objeto A lo que asegura es, por lo regular, bueno, el amor seguro de la persona. Ahí donde aparece el objeto A, el inconsciente lo traduce de que ahí está el verdadero amor y la verdadera aceptación de la persona, y por eso mismo es que son tan importantes en el sujeto, y por eso mismo es que se buscan. Ciertamente estos objetos A aparecen en primer lugar en la infancia, tiene que ver con la madre o el padre, que el niño, como bien lo saben, el niño en la simbiosis o en el complejo de Edipo, el niño ve rasgos de la madre o del padre que le aseguran ese amor que los padres tienen hacia el niño o a la niña, y por lo tanto, al verlos, esto va a hacer que la persona se sienta segura, se sienta feliz, se sienta amada, y por eso mismo es que tienen esta característica de ser los signos del amor, ¿no? Objetos A igual a signos de amor. ¿Cómo es que se crean los objetos A? Es, digamos, como un choque del sujeto y del gran otro que se juntan, y el remanente va a ser ese objeto A que no pertenece ni al sujeto ni al gran otro como tal, sino que, bueno, aparecen los dos, ciertamente es parte de los dos, pero bueno, digamos que se independiza y la persona los va a seguir buscando porque recuerda este gran otro de amado, y por eso mismo es que los va a seguir buscando, y ya es la forma que tenemos todas las personas de buscar pareja y de buscar amigos. A fin de cuentas, todas las parejas que ha tenido una persona o todos los amigos que tenga una persona tienen este objeto A, uno de estos objetos A, y por esa razón la persona se queda, bueno, en ese lugar con esa persona. Los gustos que tenga, ciertamente la persona a nivel general hará que elija esto que tiene, porque nos gusta tales cosas, porque nos gusta tales actores, tales actrices, tales canciones, por supuesto, tales sabores también. Estamos hablando de los sentidos, al fin de cuentas, y por eso mismo es que esto se puede decir que si nos gusta algo o nos fascina algo, es porque contiene este objeto A, ¿no? Y como bien lo saben, el objeto A está dentro del fantasma, es parte del fantasma, donde se encuentran en el fantasma como tal, en la parte imaginaria de la persona, que solamente la persona los puede ver, bueno, inconscientemente, su inconsciente, la persona es quien los puede ver, y por eso mismo es que nomás para la persona serán importantes, ¿no? Los objetos A comunes en la búsqueda de pareja, en la búsqueda de amigos, tanto va a ser, digamos, como dice, bueno, tanto los libros, que es un rasgo físico, puede ser un rasgo, un chino, un color de pelo, un color de ojos, una forma de hablar, una cicatriz, un lunar, el famoso lunar acá cerca de la boca, eso también puede
se puede traducir como un objeto A, que sea la fascinación de alguien, y por eso mismo busca en las parejas el que tenga este objeto, ¿no? Si se acuerdan en las esta Marilyn Monroe o la doña, no me acuerdo, bueno, o las actrices de aquel entonces, que se pintaban el lunar acá cerca de la boca porque era un símbolo atractivo y no dejaba ser parte como para algunas personas ese objeto A que buscaban como sinónimo de atracción o de amor, al fin de cuentas, ¿no? Entonces, por eso mismo, la importancia de saber, bueno, tanto la persona que sepa cuáles son sus objetos A, porque también el problema de los objetos A es que, bueno, sabemos que están del lado del amor, pero también hay otros tipos de objetos A que van a producir miedo, que van a producir fobia, que van a producir malestar en la persona o dolor, y también los tiene que conocer para que, bueno, se pueda defender de ellos, para que pueda saber qué hacer con ellos o para que los pueda inhibir, lo voy a poner de esa manera, y no aparezca esto desagradable en la persona cuando ve estos objetos patológicos, ¿no? Y también, ciertamente, si ayuda en el proceso de enamoramiento, estos objetos bueno, también la persona que no solamente se vaya por eso, ¿no? Digo, puede ser que alguien porte, si pongamos un ejemplo, unos ojos azules, lo voy a poner de esa manera, y esta persona, o sea, un criminal, o sea, un delincuente y algo así, y ciertamente la persona, si solamente se fija en ese color de ojos y no se fija en la totalidad de la persona, pues ciertamente le va a ir mal o van a pasar cosas desagradables, o si es una persona violenta, entonces no puede ser que solamente un rasgo sea suficiente para que la persona se quede con alguien, ¿no? Tiene que ver todo el fantasma completo y no solamente un rasgo pese más que todos los otros rasgos o todas las patologías o todos los defectos que pueda tener alguien. Entonces también por eso mismo en ocasiones son peligrosos estos objetos porque les dan demasiado valor y hacen que la persona no es que se equivoque, sino que se elija mal en elegir amigos, pareja y otras cosas que pueda elegir la persona. Entonces, por eso mismo es que pueden también producir ciertos vínculos desagradables o patológicos en la persona. Odette, por favor. Muchas gracias, doctor. Bueno, hablando del objeto A, es una de las aportaciones más importantes que hizo Lacan. Él toma la palabra objeto, ya la venía desarrollando Freud, si nos situamos en Duelo y Melancolía, cuando habla de la pérdida de objeto. Desde ahí ya no estaba refiriéndose a una persona en específico, no estaba refiriéndose a algo en particular, sino lo llama objeto, ¿no? Entonces, de aquí se podría considerar que cualquier cosa que sea una pérdida puede considerarse un objeto. Como les comentaba el doctor, el objeto A surge de es el resto que queda de esta primera, bueno, de la vivencia o de la interacción con los objetos primordiales, que nos daría esta parte que se desprende, que terminaría siendo algo que no se va a poder repetir. Y precisamente el hecho de que no pueda volver a ser alcanzado nunca es lo que nos daría la pauta para el deseo. Entonces se requiere de que no pueda ser alcanzable para que se esté buscando constantemente. Es algo que, como comentó el doctor, es inconsciente, no se puede describir, o sea, no lo podemos poner en palabras, no lo podemos señalar, no lo podemos identificar como tal, no se puede poner en palabras como tal, sino que más bien sería solo algo que nos llama la atención, pero no podemos describirlo. Entonces aquí es donde, por ejemplo, podemos de recién conocer a las personas y estas personas generarnos simpatía o antipatía o nos pueden atraer de manera sexual o amorosa, pueden caernos bien, podemos sentir mucha ternura. Entonces, todo esto sería algo que no podemos poner en palabras y es lo que se juega de una manera, pues,
digamos, intersubjetivamente. Sí. Y bueno, ¿cuándo es cuando se sitúa? Podríamos referirnos a la primera vivencia de satisfacción, donde la primera interacción del niño pues es con el pecho. Y bueno, esta sería como la primera vez que hay una descarga, hay un aumento de la carga tensional. La mamá acude para poder satisfacer o para quitar esta molestia. Y esta sería pues la primera vivencia de satisfacción. Aquí va a disminuir la tensión y lo que va a suceder es que esta tensión que antes era biológica ahora se va a convertir en la búsqueda del deseo. Y precisamente aquí es donde encontramos que va a haber esa búsqueda eterna del primer evento que generó esta plenitud, por así llamarlos. Por eso también para Lacan decía que el objeto A es un objeto que colma todos los orificios corporales. Y de ahí pues sería incluyendo la boca. Es la primera que menciona es la placenta, es el pecho, el ano por las heces, y también incluye la voz y la mirada, que a pesar de que digamos que la voz y la mirada no es como tal como un orificio que pudiera decirse que podría ponerse como, o sea, no tiene como el esfínter de las otras. Aquí de cualquier manera llama a una acción que pues en el caso de los ojos podría ser el parpadeo, sí, la pupila de la dilatación, el enfoque, y en el caso de la boca pues con el movimiento de las cuerdas vocales en el momento de enunciar las palabras. ¿Sale? Bueno, hasta ahí mi participación y continuamos con el lector. Gracias, Odette. Y como bien lo dices, este objeto A es objeto causa de deseo. Acuérdense que esa es la gran diferencia. Cualquier otro objeto, que los otros objetos se desean, este objeto A causa es la etiología del deseo. Y como bien lo dices, es el único objeto que puede satisfacer o puede llenar todos los agujeros, todos los orificios del cuerpo, tanto a nivel libidinal, por supuesto que es la parte importante, y tanto así que hasta puede quitar el hambre, ¿no? Ese es uno de los fenómenos importantes del objeto A, que como satisface todas las pulsiones, a fin de cuentas, es por eso mismo que es tan gratificante este objeto que causa tanto placer. Si satisface todas las pulsiones, entonces quiere decir que tiene una gran carga libidinal y por esas razones que se busca. Cuando se tiene pareja, digamos que es como el ejemplo más común, el sujeto se siente lleno de este objeto de la pareja, de la persona, y todas las pulsiones están satisfechas, ¿no? El verla, la persona, el olerla, el hablarle, por supuesto, el escuchar sus palabras, el sentirla, hasta el hueco de la mano, digamos, se tapa porque la otra persona agarró la mano y el agujero de la mano también está pues, completo, está satisfecho, y por eso mismo es que es tan atractivo este objeto, ¿no? Hasta quita el hambre, lo voy a poner de esa manera, ¿no? Entonces, por eso mismo es que es tan importante, y eso se va a traducir, o la persona va a traducir todas estas sensaciones, toda esta satisfacción de las pulsiones como el enamoramiento. El estar enamorado es tener el objeto A, y por eso mismo es que esa fascinación y ese gran placer, podríamos decir también ese goce que produce el objeto A, que la persona se queda tan maravillada que hasta se enamora y pierde parte de su yo, ¿no? Como dicen. Entonces, bueno, el objeto A se puede definir con 5 A, digamos, esa es la importancia. En primer lugar, la A de asombro. La persona cuando ve este objeto A en el otro se asombra. El segundo es que este es un objeto A de amado, de amor. Es un objeto A de ausente, que se perdió, por supuesto. Es un objeto A de anhelado, o sea, de deseado. Y también un objeto A de agalma, de este brillo fálico. Sí, bueno, estas son las 5 A del objeto A,
y por lo tanto es también ciertamente su definición. Aquí en México o en Latinoamérica tenemos esta expresión de cuando a alguien le gusta a alguien y no sabe por qué, el cuando dice, tiene un no sé qué, qué sé yo, eso es el objeto A, esa es la definición popular para definir objeto A. La persona inconscientemente identifica un rasgo en esa persona que le cae bien o que le gusta, pero no la sabe definir, ciertamente porque es inconsciente este objeto y esta identificación, y por eso mismo es que sabe que está ahí, sabe que la persona lo tiene, pero no lo sabe describir con palabras porque es imposible, pues es un objeto inconsciente. Entonces, esto mismo es que estamos ante un objeto A. También otro ejemplo a nivel popular es la sazón de la mamá o de la abuela o de quien cocine, pues al fin de cuentas, a nivel, como los más comunes, y que es la persona cuando percibe este sazón en otro lado que no es la casa de la abuela o la casa de la madre, dice, ¿no? Sabe cómo la comida de mi mamá o de mi abuela. Ese es un objeto A, por el gusto, ciertamente, y por eso mismo la persona lo puede identificar. Cuando dicen esto, la persona, bueno, si está acompañado, pues si prueba el mismo platillo, pues no le va a saber a lo mismo, pues a un platillo más, no hay mayor problema, sean tostadas, frijoles, quesadillas, tacos, lo que ustedes quieran. Entonces, bueno, así como que para mí me sabe como cualquier otra ensalada, y para la persona le sabe a la ensalada de la mamá o de la abuela, ¿no? Ese es un objeto A. Solamente la persona lo sabe identificar y no lo puede describir por lo mismo, ¿no? ¿Cómo poder describir un sazón de alguien, ¿no? Es como imposible, solamente se puede percibir, no se puede decirlo con palabras o describirlo con palabras por esa imposibilidad de la parte inconsciente. Y como hemos dicho, el objeto A satisface todas las pulsiones de la persona, y es tan poderoso este objeto A que puede cambiar la voz y la mirada del sujeto. Y por eso mismo se puede saber cuando dos personas se gustan porque su mirada cambia, no los ojos, su mirada, ¿no? La acción de. Entonces, por eso mismo se puede identificar cuando dos personas se gustan, ¿no? En el caso de familiar, cuando hay un nieto nuevo o son los primeros abuelos, los abuelos, aparece la función o el rol de abuelo o de abuela, los abuelos se fascinan con el nieto y hasta cambian su voz y su mirada, ¿no? Hablan así, bueno, como decimos aquí, chiqueado, muy infantilizado, y aunque el niño ni entienda ni nada, pero se le habla de esa manera porque es el objeto A de los abuelos, pues también quizás de los padres. Y ahí estamos viendo una imagen del sujeto cuando se encuentra con el objeto A, ¿no? Igual pasa con las parejas, con los novios que se hablan también chiqueados, se hablan acá muy infantilizado. Eso es, el objeto A es tan poderoso que produce que la persona cambie su voz y ciertamente su mirada, como bien lo decía Odette, toda la parte fisiológica cambia, por supuesto, y por eso mismo es que se puede identificar. Entonces, como ven, el objeto A está en todos lados y en todas partes, nos acompaña en la vida cotidiana, desde la infancia ciertamente, que es su inicio, y por eso mismo es que se va a seguir buscando por toda esa satisfacción, todo ese placer, todo eso que causa en la persona, que hace que la persona se sienta completa, ¿no? Que cuando aparece el objeto A o cuando tiene la persona el objeto A, cambie su mundo y se sienta completamente feliz, ¿no? El objeto A tiene como la llave, si le quieren llamar, de esta felicidad, y por eso mismo es la importancia de poderlo encontrar. Posteriormente, como no deja de ser un objeto inconsciente, puede ser que se pierde, puede ser que se desgaste, puede pasar muchas cosas, pero bueno, eso ya será como el uso de, ¿no? En algún libro lacaniano decía que el mejor amor es el que no se lleva a cabo, ¿no? El amor platónico, porque nunca se desgasta. Sin embargo, bueno, esa es como la paradoja. Para poder consumir el amor se tiene que desgastar, y tarde que temprano, bueno, se va a perder por lo mismo de que se desgasta, ¿no? Entonces la paradoja de buscar que el amor se quede en amor platónico o se quede en amor real, porque
pasando al amor real se va a desgastar esta libido, este amor, y por lo tanto se va a perder ese amor, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra materia. Odette, por favor. Gracias, doctor. Y bueno, sí, efectivamente, nosotros no podríamos decir cuáles son los objetos a que está cargando la persona por la que me siento atraído, y tampoco podríamos decir cuáles son los que nosotros tenemos que le atrae a la otra persona. No se pueden identificar como tal, pero ahí es donde hacen pues match, ¿no? Y es donde se atraen las personas, pero no necesariamente quiere decir que se atraen de manera correcta. Si son dos personas que han sido violentadas y están acostumbradas a eso, o sea, también podemos hablar de alguien violento con una víctima, o podrían ser, bueno, miles de dinámicas que se podrían mencionar en ese caso. Ahí precisamente están cargando los objetos A del otro, y eso hace que la relación sea tan fuerte, y entonces tenemos personas que están siendo altamente violentadas, por así decirlo, o que viven una relación que les es muy insatisfactoria, pero que no pueden separarse, y es precisamente por eso, porque va más allá de lo que ellos pueden comandar. Hay una satisfacción pulsional, pero no quiere decir que sea placentero, es diferente. Una satisfacción pulsional puede ir hacia el masoquismo, puede ir hacia el sadismo, puede ir a tomar esta posición de víctima, victimario, de lo que sea, ¿no? Pero ahí es donde tendríamos que identificar qué es, o sea, hasta qué punto está siendo, pues, como lastimoso para la persona que lo está sufriendo, y el objetivo sería ayudarles a buscar otras opciones de objeto A. Porque, pues, precisamente cuando se pierde el objeto A es cuando las personas pueden llegar a enfermarse, porque el tenerlo, así sea algo negativo, les genera una sensación de parcial completud, porque pues la completud así perfecta no existe, pero digamos que lo más cercano a, y pues también porque se prefiere digamos que aunque sea el afecto negativo antes de no tener nada. Entonces aquí es donde podemos encontrar también que no todos los objetos A son buenos. Hay objeto A de miedo, de angustia, allí sí, claro, el objeto A de amor, y pues podemos tener pues múltiples, ¿no? Y que también es importante no devaluar ciertos tipos de cosas, ¿no? Hay personas que para ellos, por ejemplo, su objeto A, como el agalma que comentaba el doctor, puede ser un carro, y cuando pierden ese carro es la catástrofe. Y pues las demás diciéndoles de, ay, ¿cómo puede ser? Pues es algo material. Sí, pero para él era algo muy importante, ¿no? Bueno, ahorita que está las personas que solemos tener más bien mascotas, la pérdida de una mascota puede ser algo muy importante. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que, en el momento en que hay una pérdida, pues saber que no se está perdiendo nada más, digamos que el objeto real, por así decirlo, o sea, en la realidad, sino que también se está perdiendo lo que ese objeto significa para la persona, y que obviamente está cumpliendo una función. Y, doctor. Sí, completamente cierto, como dices, Odette. Esta parte de que el objeto A, bueno, junto con el fantasma, es la completud, representa la completud para la persona. Es todo lo que necesita para ser feliz. Bien sabemos que esto es a nivel imaginario, no es que sea a nivel de la realidad. La realidad, digo, la completud en la realidad sabemos que no existe, pero hace esta ilusión en la persona por medio de este objeto A, de este fantasma y del sujeto. Por eso mismo, cuando se pierde, la persona va a perder su felicidad, va a perder su completud y por eso mismo va a sufrir. Y fíjense bien en esto. Todo paciente que llega a terapia llega porque ha perdido su objeto A y no ha encontrado ese sustituto, que ciertamente a veces es difícil de encontrarlo.
Entonces, el perder el objeto A produce, bueno, lo pongo así, patología, produce sufrimiento, produce dolor, y por eso mismo es que la persona, al no saber qué hacer sin ese objeto A, va a ir a buscar terapia. Puede ser, en primer lugar, bueno, primero que se enferma, ciertamente, porque le falta ese objeto A, y por la enfermedad va a ir a buscar terapia, ¿no? Entonces, uno de los objetivos terapéuticos dentro de la terapia psicoanalítica es que la persona, bueno, ciertamente a nivel secundario, que la persona encuentre un nuevo objeto A o que busque otro objeto A que sí pueda encontrar y por lo tanto otra vez recupere imaginariamente, bien lo sabemos, esa completud en la persona. Entonces, eso sí, hablar de objeto, encontrar el objeto A es felicidad total. Perder el objeto A es sufrimiento total y causa de las patologías y de la búsqueda de la terapia por parte de los pacientes, ¿no? Y como bien lo decía Odette, bueno, hay 4 tipos, se puede decir que hay 4 tipos de objetos A. Los de amor, que son, digamos, los más comunes que tenemos, de los que hemos hablado en esta primera parte, y que sirven para enamorarse de alguien o tener amistad con alguien, pero también existen otros objetos A patológicos, como sería el objeto A de dolor, el objeto A de odio y el objeto A de miedo, que son estos fóbicos que ahorita los tratamos. Entonces, ¿y para qué van a servir? Digo, el otro problema con respecto al enamoramiento es que las personas, bueno, estamos acostumbrados a decir, enamoramiento va a producir placeres, bienestar, es sentirse bien con el otro y que el otro produzca bien en la persona, en el sujeto, pero resulta de que si en la infancia el amor estaba relacionado con violencia o con dolor, para la persona eso va a ser amor. Eso va a ser una pareja violenta, va a ser la pareja ideal, porque es la única pareja, es el único, bueno, pareja o amor o vínculo que conoce, porque los padres igual también se maltrataban, había violencia, golpes, todo lo que usted ya sabe, ¿no? Insultos. Entonces, si eso es una pareja y las personas o el papá o la mamá dice que eso es amor y eso es tener pareja, entonces el niño, la niña se queda con la idea de que pareja es amor, es violencia, ¿no? Entonces, esta persona va a buscar objetos de amor, objetos de dolor. Ciertamente estamos hablando de que cuando aparecen estos objetos patológicos, son objetos que son producidos por el trauma. No voy a decir que sea por algo, por un desarrollo común o normal, sino aquí está apareciendo el trauma y por esa razón un objeto de placer va a ser sustituido por un objeto de dolor, ¿no? Y estas frases que escuchamos, que todavía escuchamos, desgraciadamente, de que mi pareja me pega porque me quiere, ¿no? O porque es por mi bien, ¿no? Cosas así por el estilo. O una pareja normal, hay insultos o hay golpes y todo eso, pues bien sabemos que no. Pero la persona, si es lo único que ha vivido, si es lo que vivió desde la infancia, y estos son sus objetos de dolor, entonces son los que va a buscar. Entonces, si empieza una relación, este sujeto, bueno, con una persona que violente o empiece a violentar, para la persona va a ser lo común, para la persona van a ser esos signos de amor y por lo tanto ahí se va a quedar, ¿no? Si una persona tiene un objeto de amor y aparece una pareja violenta, ciertamente se va a alejar, por supuesto. Pero el problema es estos sujetos que tienen objetos de dolor y que se va a quedar ahí en esa pareja o con esas amistades o con esos familiares que le causan dolor a la persona, le causan sufrimiento y ella o él lo va a interpretar como eso es amor, ¿no? Y el problema es que se va a quedar ahí, ¿no? Cuando llegan estas personas a terapia, ciertamente se tienen que cambiar estos objetos de odio, de odio, mostrarle a la persona que existen objetos de placer o placer, bueno, así en general, objetos de placer y que con esas se tienen que quedar y alejarse de los otros, ¿no? Algo común del paciente border es que confunde estos objetos o estos vínculos pues de amor y de odio y el paciente border se queda con personas que le producen dolor y se aleja de las personas que le producen bien, ¿no? Hay que corregir esa parte dentro de la terapia y por eso mismo es la importancia de la terapia, que esto se puede corregir
se puede mejorar tanto los vínculos como los objetos A, y por eso mismo, bueno, la importancia de que la persona vaya a terapia. Como son cosas inconscientes, ciertamente la persona no puede tratarlos, ciertamente no los puede ver conscientemente, y por eso mismo es la dificultad que tienen de poderlos cambiar, ¿no? Hasta que ya en terapia aparecen, se les puede dar palabras, nombres, y la persona pueda ver más allá de su fantasma, de su objeto A primordial o primario. Entonces es cuando la persona va a poder cambiar o va a poder buscar estos vínculos que le beneficien, y ciertamente que por fin, digamos, lo pongo de esta manera, por fin pueda conocer el amor bueno, el amor amable o tierno, y ya por fin dejar esos vínculos dolorosos o traumáticos o sufrientes, que la persona no sabía cómo quitárselos, ¿no? No deja de ser, como lo ven, una compulsión a la repetición, tanto de la manera buena como de la manera patológica, y bueno, lo patológico se puede cambiar. Por favor. Gracias. Bueno, y otra cosa, es muy importante considerar que hablando de todos estos vínculos que vemos pues muy seguido, hay que saber que hay modos de tratarlo, y precisamente las personas que están inmersas en esto, que tienen, por ejemplo, objetos A de dolor o objetos A que les generan, pues, displacer en el sentido de que son agresivos, de que son violentos, todo esto, pues no basta con decirles, pues no, pues usted sepárese, usted, pues ¿qué hace ahí, señora? Si ya tiene tanto tiempo y no cambia y no sé, o sea, eso no va a pasar, porque eso no es, o sea, no es una situación consciente la que los esté atando a ese vínculo, sino que es algo que se ha establecido de una manera tan profunda y en el inconsciente, que no se puede modificar a placer. Sí, hay que llevar una terapia donde se debe de trabajar adecuadamente pues ese tipo de vinculación, cambiar los objetos a, como comentaba el doctor, no es suficiente con hacerles saber a las personas que, es que, pues tú sabes que él es un borracho, y es que tú sabes que él te hace esto, o sea, al final de cuentas eso no va a ser nunca suficiente, requiere de más de solamente hacer ese tipo de intervenciones. Entonces, en la actualidad, que tiene más auge la salud mental, que la gente se anima más a ir a terapia y todo eso, porque nosotros si hablamos de, por ejemplo, nuestros abuelitos en los años 60 o 70, no sé, ahí ellos, o antes, ahí había mucha violencia, pero pues así era, ¿no? Y nadie se quejaba y así era pues, como tenía que ser. Pero actualmente pues ya tenemos la facilidad de cambiarlo, y si estamos también nosotros en alguna situación así, saber pedir ayuda para que precisamente podamos trabajar todas esas cosas y vincularnos de una manera más sana y menos dolorosa y menos ansiogénica, y poder pues llevar una vida, digamos, como más tranquila y más productiva. Además de que, bueno, considerando que los objetos sanos, aunque sea mayoritariamente referirnos a lo amoroso, no solamente existen los amorosos, pues nosotros podemos tener, no sé, encontrar la satisfacción o la plenitud en algunas otras, en muchísimas otras cosas, entonces también darle importancia a otras situaciones, a cualquier otro tipo de objeto. ¿Sí, doctor? Sí, completamente cierto que antes el amor era muy violento, poco a poco ya, qué bueno que ya no es así, ¿no? Se recordaban en una clase que, digamos, en tiempos de los griegos, que estos mitos griegos donde a alguien le gusta a alguien o un dios le gusta una humana,
una chica y resulta que la raptaba y la violaba, ¿no? Dices, bueno, si eso eran los mitos, si eso era lo que hacían los dioses, pues quiere decir que también los humanos de aquel entonces lo hacían y pues era así como lo común en esos tiempos, y ciertamente tiempos muy violentos, hasta extraños, ¿no? Se nos parece como algo extraño el leer esas cosas y que bueno, pues ya por suerte eso ya cada vez es menos, ¿no? Entonces, bueno, si eso era el enamorarse, bueno, en tiempos de los griegos, pues bueno, ya poco a poco fue cambiando, por suerte, y qué bueno, ya evolucionó la sociedad, y bueno, ya estamos, ahora sí, a fin de cuentas, digamos, el que a alguien le guste a alguien, pues tiene que ver que tiene este objeto de la persona, y por eso mismo las raptaban, ¿no? Pero bueno, eso, digo, bueno, no deja de ser como un trauma a fin de cuentas. Y bueno, hablando de traumas, están estos objetos de miedo, estos objetos afóbicos, como dice aquí Alex Alba, pues sí, un objeto afóbico ausente, amado y anhelado, pues no deja de ser como el Edipo al fin de cuentas, que se pierde ese objeto anhelado, pero bueno, como es un rasgo, un objeto incestuoso, por eso mismo se le va a tener miedo, ¿no? Hay algo, o quizás hubo un trauma en ese entonces, de que el niño o la niña tuvieron un problema con un perro, lo voy a poner de esa manera, o le ladró, los quiso morder o algo así, y aparece esa fobia a los perros, a los gatos, a todo lo que ustedes saben. Quizás también a las batas de los médicos, porque ahora son los niños, se asustan, bueno, también los adultos, ¿verdad? Hay adultos que también se asustan al ver una bata de un médico y se ponen mal y ansiosos o nerviosos o lloran y dices, pues si no le va a hacer nada, o bueno, o quizás sí, ¿no? Quizás, bueno, los van a inyectar, pues sabes, como lo más común. Y bueno, pero estamos hablando de eso de un niño, pero ya de un adulto, dices, no puede ser que un adulto le tenga miedo bueno, a un perro, a un gato, a pasar por un hospital, a ver una bata blanca o a una enfermera, cosas así por el estilo, porque dices, bueno, ¿por qué se pone mal si no está pasando nada, no? Dices tú, pero ese recuerdo a ese objeto de miedo, y bueno, y también, ¿no? De dolor, que el niño no podía hacer nada cuando estaba enfermo y lo tenían que inyectar o cosas así por el estilo, entonces ya se está preparando a eso, ¿no? Entonces, estos objetos de miedo, que la persona no sabe por qué, pero aparece la angustia al ver algún objeto, bueno, común, lo voy a poner, ¿no? Hasta los libros, puede ser que si al pobre niño lo obligaban a estudiar o le pegaban si no estudiaba o si no leía, y agarra un miedo o una fobia a los libros, pues ciertamente, pues pobre niño va a sufrir mucho en la escuela y pues por eso lo va a dejar, ¿no? Por esa razón no va a estudiar al pobre niño, ¿no? Igual pasa con Lacan, si le tienen miedo a Lacan, pues es por eso, es un objeto de miedo al pobre Lacan y sus libros, ¿ya? Sus seminarios o sus escritos, y pues resulta de que estudian a Lacan y les da miedo pues, porque es un objeto de miedo como tal, ¿no? Es un objeto fóbico que bueno, que se puede tratar y no pasa nada, ¿no? Y también existen estos objetos de odio, también, digamos, al fin de cuentas tienen el mismo mecanismo, es un rasgo inconsciente que la persona ve en alguien más y aparecen estas frases de que esa persona me cae mal, ¿no? Y ni siquiera la ha tratado, ni siquiera la ha visto, ¿no? O este personaje, o este actor, o lo que ustedes quieran. Entonces, ¿y por qué razón sucede esto? Porque en la infancia de esta persona, o bueno, en la adolescencia, o un poquito más adelante, o más atrás, la persona quizás tuvo un niño buleador que tenía pelo rizado y pues obvio está que había problemas ahí o había violencia. Y cuando la persona ya adulto, bueno, ya se olvida de eso y ya adulto se encuentra con una persona con rizos o con chinos, le cae mal, ¿no? O lo odia, por eso mismo de que le recuerda, ciertamente, inconscientemente, a ese niño buleador que tenía chinos, y entonces para la persona, al que alguien tenga chinos, quiere decir que es una persona mala, una persona violenta, una persona agresiva, y pues ciertamente que no es así. Una persona con chinos puede ser esta persona más amable del mundo y más buena onda del mundo, o más amorosa del mundo, y pues resulta de que para esa persona le va a caer mal por trauma, por este historial de sufrimiento con una persona que
tiene estos chinos, ¿no? Igual pasa con los nombres, igual nombres con personas que vivimos o convivimos en la infancia, en la escuela, con un nombre o que nos hacía mal, la persona que se llamaba como tal, o sea, el buleador se llamaba de tal manera. Pasa el tiempo y ya uno se olvida de eso y aparecen nombres comunes y corrientes, pues a fin de cuentas en la adultez, y eso nos va a llevar a que elegimos a tales personas con tales nombres o evitamos tales personas con otros nombres y no sabemos el por qué o lo hacemos inconscientemente, y pues es por esto mismo de que, ¿por qué no te cae bien tal persona? ¿No? Dices, pues es que así como que no, como me genera desconfianza. Una persona normal y común, ¿no? Una persona amable y todo lo que ustedes quieran, pero bueno, es por eso mismo de que uno prejuzga inconscientemente, porque ya tiene un historial infantil, adolescente, adulto, con estos objetos A, estos 4 objetos A, y por eso mismo es que la persona va a buscar o a evitar o a producirle dolor cuando se encuentre con estos rasgos, con estos nombres, con estos objetos, así en general, con estos colores también pudiera ser, y por eso mismo es que, bueno, esa es la reacción que produce, ¿no? Y bueno, antes de continuar, déjenme invitarles a la especialidad de clínica psicoanalítica lacaniana que empieza en marzo, el 4 de marzo. Invitados para ver estos temas, la parte clínica, por supuesto, tanto teórica como clínica, para ver estos conceptos y otros tantos más de Lacan, que sirve para entender tanto estos fenómenos comunes y patológicos. Así que bueno, todos invitados a la clínica psicoanalítica lacaniana, donde vamos a ver, para que no le tengan miedo a Lacan, para que vean que es fácil entenderlo. Si tienen cierto miedo a Lacan o cierta desconfianza de Lacan, mira, este libro les puede ayudar para que no se asusten y les caiga bien Lacan como tal. Así que bueno, ahí está el psicoanálisis didáctico Freud-Lacan. Entonces, bueno, ahí está estas invitaciones y bueno, y continuamos. Por favor, Rodrigo. Gracias, doctor. Sí, mencionar que en la certificación, bueno, se ve de manera muy, aparte de muy didáctica, muy digerible los temas, porque Lacan suele ser pues, bastante pesado, por así llamarlo, pero se tiene que tener un muy amplio conocimiento de todo. Pero pues la verdad es que se ve de una manera muy, muy, muy fácil, muy digerida, muy didáctica y pues para aplicarla en la clínica, ¿no? Eso. Y bueno, referente a lo que comentaba el doctor, sí, por lo general, incluso podemos hacer el ejercicio nosotros mismos y ver que, por ejemplo, alguna persona nos puede generar cierta emoción y ni siquiera la conocemos, ¿no? Entonces, precisamente ahí está plasmado esta parte donde no hay palabras para describir qué es lo que estamos identificando que nos hace sentir ya sea ese bienestar, ese malestar, ese deseo, esa repulsión, lo que sea que nos esté generando. Y en muchas ocasiones es como también algo que parece que se transfiere, podemos ver como una familia donde los padres, por ejemplo, tienen miedo a tal animal y los hijos también lo tienen y se empieza a repetir y no es porque realmente haya habido una interacción que lo explique, sino pues también es como de una manera de identificación con estos otros. Y pues señalar que nosotros nos vamos a vincular a partir de la falta, porque precisamente el objeto A es esa parte que no vamos a recuperar, esa parte que es el resto que queda de la interacción con nuestros objetos primordiales, y el relacionarnos a través de la falta también asegura que precisamente no haya la completud, porque si hubiera la completud, digamos, si tuviéramos todo lo que necesitamos, pues dejaríamos de desear. Y el chiste es no dejar de desear, y cuando se tiene lo que se cree que se quería tener, entonces empezar a desear otra cosa y otra cosa y otra cosa, siempre y cuando pues sean
pues situaciones reales, alcanzables, porque también me ha tocado mucho ver pacientes que precisamente, digamos que sus aspiraciones no son tan reales y pues les cuesta muchísimo trabajo y se frustran de más y todo. Entonces todo tiene que ser como real, tangible y pues dentro de las capacidades de cada quien, como dice el doctor, desear poco y desear bien, ¿sí? Entonces, todo lo que pueda cumplirse. Eh, ¿Qué más podría agregar? Pues nada, hasta ahorita Está bien. creo que sí. No, bueno, también un ejemplo clínico que podemos ver, digamos, estos objetos de miedo o quizás de odio en la anorexia. A fin de cuentas, el alimento se convierte en un objeto, bueno, de dolor. Hay que ver en la persona cuál es, o todos juntos, pues. Y por esa razón, bueno, ciertamente tiene que ver con la madre, como bien saben, bueno, no dejan, los objetos A inician en la infancia con los vínculos del padre y de la madre, y por eso mismo es que la persona va a evitar el comer, en este caso, este alimento, porque se convierte en un objeto A, bueno, de dolor o de odio o fóbico, y por eso mismo es que no va a poder ingerir alimento por lo mismo de que tiene ese objeto A patológico, ¿no? Bueno, el otro ejemplo del objeto digamos, amoroso o común, que es los nombres o mejor dicho, los apodos o los diminutivos de los nombres en los niños, que si al niño, bueno, la niña común, ¿no? Guadalupe, que le dicen Lupita, o si la mamá o el papá le decía Lupis, algo así. Entonces, ese nombre significa amor, ¿no? Es un rasgo de amor de que si la mamá le dice, en este caso, bueno, Lupis, en vez de Lupita, para la persona el nombre de Lupis va a ser un nombre de amor. Y esto, bueno, puede pasar o puede quedar en el olvido, puede quedar solamente a nivel familiar. Y cuando la persona quiere buscar pareja y todo, y bueno, muchas personas le van a decir por su nombre, bueno, en este caso, ¿no? Guadalupe o Guada o Lupita, pero si alguien le dice Lupis, ese va a tener digamos, como más chance o más atención por esta persona porque le dice un nombre con mucha catexia, muy libidinizado, de mucho placer, y quizás por esa razón elija a la persona que le diga, bueno, en este caso, Lupi, ¿no? O igual, a nivel del amor que también se puede expresar a través de la comida o de comidas especiales o de pasteles o de postres. Entonces, ¿por qué razón a la mayoría de los niños les gustan los pasteles y las gelatinas y todo eso? Pues, o las fiestas, pues, porque a fin de cuentas significa de que la persona se siente amada, es un momento especial para la persona y, bueno, digamos, un pastel en general siempre significa bienestar porque contiene esa parte de felicidad, esa parte del fantasma con el objeto A, de que si está comiendo pastel, quiere decir que es un día especial, es un momento especial, y se siente amada la persona, ¿no? Por esa razón, pues no pasan de moda los pasteles por esto mismo, pues porque tienen ese historial con respecto a la felicidad que le produce a la persona y más en la infancia, ¿no? Y ciertamente con los padres. Todo lo contrario va a pasar si en la infancia del niño ni le celebran los cumpleaños o las navidades o cosas así por el estilo, y pues va a aparecer lo contrario, que es como el odio a los cumpleaños, a cumplir años, a la Navidad quizás, o bueno, a cosas así por el estilo, o al 10 de mayo también. Entonces, bueno, hoy también, como bien lo decimos ahorita, un objeto A de placer se puede convertir en un objeto A de dolor, por esto mismo, pues porque ya no está la persona que produce esa felicidad, ¿no? Como sería quizás, bueno, el día del niño, el día de la madre, el día del padre, la Navidad, bueno, todo lo que sucede, que tienen una carga especial de bienestar o de felicidad y pues resulta que ya no, ¿no? Entonces se va a convertir ese objeto A de placer en un objeto A de dolor quizás, ¿no? Entonces, bueno, por eso mismo esta importancia de saber estos conceptos lacanianos, estos conceptos de la clínica, para
para cuando aparezcan en terapia, pues saber qué hacer con ellos, ¿no? Y como decía Odette, en el sentido de que los médicos le dicen de que se cambie por la persona o cambie de pareja, nomás porque sí, o que nunca va a cambiar. Sí, ciertamente es cierto, bueno, si lo dicen, ciertamente no conocen estas teorías, y bueno, por eso mismo le están dando indicaciones que la persona jamás va a poder hacer, porque el cambiar de pareja, bueno, se entiende, o la lógica para la normalidad o para nosotros, pues sí, ¿no? ¿Qué hace una persona con una persona violenta o con una pareja violenta, ¿no? Ciertamente dices, pues es algo ilógico, pero si esa persona violenta es la que tiene ese objeto A que llena a la persona, o que eso es para la persona el amor o la completud o la pareja, pues ciertamente no lo va a dejar, pues porque tiene algo más, ciertamente inconsciente, que le impide dejarlo, ¿no? Por esa razón es a veces tan difícil de que se rompan ciertas parejas o ciertos vínculos por todo lo que significa inconscientemente para el sujeto esa persona que está ahí. Para ellos, la violencia, bueno, en estos casos, eso es amor para ellos. ¿Y cómo le van a pedir que renuncie al amor? Imposible, ¿no? Por eso mismo es que no lo pueden dejar, porque para ellos, bueno, los golpes, la violencia, maltratos, insultos, es un signo de amor, ¿no? Ciertamente patológico, pero pues para ellos es la normalidad, ¿no? Dice Alex Alba, entonces si por ejemplo uno de los padres era violento, en la adultez tiene una pareja violenta, es una manera de recuperar ese objeto A, que serían los padres. Sí, definitivamente es cierto, así es. ¿Y por qué no los cambió? El problema, bueno, o la gran ventaja de la adolescencia es que esos objetos A patológicos o rasgos o gustos o deseos patológicos se pueden cambiar y se pueden mejorar. Para eso es la adolescencia, para crear un nuevo yo, nuevos objetos, nuevos deseos, pero si la persona o el adolescente no tiene esos ejemplos a seguir para mejorar, bueno, su yo, sus identificaciones, sus objetos, entonces se va a quedar con los mismos de la infancia. Y por eso mismo es que no los va a poder cambiar o no los puede cambiar porque no tiene unos ejemplos, quizás de unos tíos o de unos primos o amigos que sean personas, bueno, comunes o amorosas o normales, como lo podríamos decir, y por eso mismo es que, pues, si no tiene un ejemplo a seguir, va a ser imposible que los cambie, ¿no? Karen, saludos, Karen O'Neill, siempre disfruto escucharles, claros y precisos, bueno, los conceptos, saludos desde Puerto Rico, saludos al bello Puerto Rico. Alex, bueno, ahí se está diciendo algo a Karen, le ganó el inconsciente. No está bien, bueno, es precisos y preciosos, van de la mano, no hay mayor problema. Dice Cristina Reyes, saludos. Dice Marver, dice, la dinámica constante de terminar una relación y entrar en otra inmediatamente tiene que ver con que hay objetos A que no son suficientemente gratificantes, o el objeto A siempre es suficientemente gratificante. Sí, el objeto A es suficientemente gratificante. El problema es que lo consumen demasiado rápido, y ciertamente entre más se consume, más se va a gastar y va a desaparecer. Entonces, y también, bueno, no deja de ser como esa idealización, que también, acuérdense que idealización y enamoramiento en psicoanálisis son sinónimos. Entonces, si la persona cree que solamente con ese rasgo, con ese objeto A que tenga la persona, va a ser completamente feliz por tenerlo, no, porque la persona hable con ciertas palabras o con cierto tono de voz es suficiente para enamorarse y para estar siempre con esa persona, pues ciertamente no, van a aparecer los rasgos de los otros rasgos de la persona, o quizás las otras defectos o problemáticas de la persona, y va a terminar con ese encanto de un solo objeto A, ¿no? Por esa razón, el objeto A, hay varios para que la persona no solamente se enganche con ellos. Un ejercicio que podemos hacer, bueno, para que hagan este fin de semana, bueno, vean qué música les gusta, qué películas les gusta, y contiene algo de felicidad, algo de amor que se va repitiendo a lo largo de toda la vida, y si les produce placer y bienestar, bueno, ese es un buen objeto de amor como tal. Y bueno, pues nos despedimos porque ya llegamos al final. Por favor, Odette, un comentario final y ya despedida. Bueno, pues
nada más comentarles que es muy importante que se sigan formando, sobre todo si van a dedicarse a tratar psicoterapéuticamente a los pacientes, porque podemos caer en lo que comentábamos el doctor y yo, en situaciones donde solamente se hace obvio lo que es obvio para las personas, pero pues no les ayuda eso a realizar ningún cambio y tener mucho cuidado porque también cuando nos posicionamos de esa manera, podemos caer en un tipo de terapia que va más a una mm, demanda superyoica, donde el paciente se sentirá forzado a hacer las cosas, pero no porque así lo desea, no porque hay un beneficio para él y no porque sea algo que realmente ha cambiado, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado de realizar cualquier tipo de comentarios de ese tipo y también porque puede generar culpa en el propio paciente, decir, es que yo es que, ¿qué estoy haciendo? Tengo la culpa de esto y lo que... No es así, sino que digamos que no es que sea culpable, hay algo que se está moviendo, que se está trabajando a nivel inconsciente, con lo cual no puede tener, sobre lo cual no puede tener una inferencia, no puede mandar, entonces el trabajo debe de ser distinto. Y pues invitarlos otra vez a la certificación, está muy padre, se la recomiendo mucho. Y pues un gusto saludarlos como siempre y que tengan muy bonito fin de semana. Gracias, Odette, muy amable. Bueno, ya para finalizar, otro rasgo también que confunden o que se describe el objeto A, los hoyitos de los pómulos, a veces a las personas les fascina, hay una fascinación. Ciertamente, ¿a quién le va a fascinar? Pues a quien haya tenido un padre, una madre con ese rasgo. Y pues, si es un rasgo A de amor, pues ciertamente va a ser el gusto por esa persona o la fascinación por esa persona el que tenga esos hoyitos. Por esa razón, a algunos les gusta, a otros no, a otros pues X, pero es por eso mismo, pues, ¿no? Por el historial de objetos A de la persona. Así que bueno, pues muchas gracias por su atención. Invitados, como dice Odette, al curso, con todo gusto ahí los esperamos, están las inscripciones abiertas. Y bueno, pues sin más, muchas gracias a todos, gracias Odette por estar aquí, gracias a todos los que nos vieron, los que comentaron, los que nos van a ver en YouTube también, muchas gracias por vernos aquí, tanto en Facebook como en YouTube, y en todas las redes que nos vean, ahí estamos encantados de saber de ustedes y que nos acompañen. Así que bueno, muchas gracias, un abrazo, cuídense mucho, nos queremos mucho y bueno, las redes sociales para Café Psicoanalítico y Unifreud, también estamos ahí y en la página de la universidad también ahí los esperamos para que vean las novedades que tenemos para ustedes. Gracias, adiós Marber, gracias, cuídense mucho, abrazos y disfruten su fin de semana con objetos de placer, por favor. Gracias.